Todas sus participaciones en las clases sincrónicas van a ser evaluadas. Al final, si nosotros tenemos a partir de hoy 10 clases sincrónicas y usted a las 10 entró, pues fácilmente tiene sus 5 en apreciación. Si usted entonces de las 10 clases sincrónicas solamente entró a 4, pues debo decirle que eso es un fracaso. Yo tengo la información que ustedes me dieron en la encuesta y hasta este momento en este salón solamente tengo registrados con data a Kenneth, que está aquí, y a que trabajan con data, que puede ser una limitante, y a Kaylin Rodríguez, ¿sí? Que también está aquí. Hay algunos de los que está aquí que trabaja con data y no lo ha notificado, que la mayoría tiene Wi-Fi en este salón. Así que la conectividad no es una limitante, por lo tanto todos, al menos 20, ustedes son 29, 27 estudiantes deberían estar conectados en este momento. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Vamos entonces a ver el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la historia de la biología. Toda la ciencia tiene una historia y cada uno de los estudiantes que empieza a estudiar cada una de ellas tiene que primero conocer cómo se fue desarrollando esta ciencia. Déjenme compartirle pantalla. ¿Me escuchan bien? Sí, profesora. Bien, ¿ven mi pantalla? Hola. Sí, profesora. ¿Qué ven? Los inicios de la biología. ¿Solamente ven esa diapositiva o ven dos diapositivas? Vemos dos, el otro tan chiquito. ¿Cómo? El otro está más pequeño. Dice biología, estudios de... Eso. Es el estudio científico de la vida. Deme un momento. A ver. ¿Y ahora? Los inicios de la biología. Solamente. Sí. Ok. Sí. Bien, muchachos, mis queridos científicos de 10º grado, entonces vamos a iniciar con el tema de hoy que se llama los inicios de la biología. Yo estoy grabando la clase y se las voy a compartir, pero yo les recomiendo que a medida que van escuchando la clase vayan anotando los nombres de los científicos que van a aparecer en pantalla. ¿Cuál es la actividad que vamos a desarrollar con esto? Usted el día viernes me va a entregar dos actividades. La primera tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar hoy y usted debe confeccionarme una línea del tiempo con los investigadores o los científicos que vamos a ver hoy, la fecha en la que presentaron ese hallazgo científico dentro de la historia de la biología y un resumen muy corto o muy puntual de lo que exactamente hizo ese científico. Entonces el tiempo no les va a dar para escribir todo, pero al menos escriban el nombre. Ya después entonces usted investiga un poquito más o vuelve a ver el video y extrae de ahí lo que realizaron. Vamos a ver en PowerPoint 19 científicos hoy. Ustedes tienen que investigar el 20. Ya después les voy a explicar sobre ese último científico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendimos entonces qué es lo que hay que hacer hoy?
Sí, profesora. Muy bien. Entonces, para iniciar con cualquier ciencia, es importante primero definir el término, y la biología tiene dos raíces o dos sufijos. Bio, que viene del griego, bios, que significa vida, y logía, que significa estudio. Entonces nosotros podemos definir la biología como el estudio científico de la vida, ¿sí? En esta ciencia se van a establecer los principios, conceptos, para contestar las preguntas básicas sobre los organismos vivos, su entorno y el medio en el que ellos interactúan. Cuando nosotros hablamos de organismos vivos, hablamos de plantas, hablamos de animales, hablamos de bacterias, hablamos de microbios. Todos ellos son organismos vivos porque realizan todas las funciones vitales. Y refresco esto porque una de las preguntas de la prueba diagnóstica, precisamente les pregunté, ¿cuál de estos organismos no es un ser vivo? Y la mayoría la tuvo incorrecta, ¿sí? Las bacterias son seres vivos. Los microbios, los parásitos son seres vivos, ¿sí? Entonces, y son objeto de estudio también de la biología. Entonces, existe dentro de la historia de la biología 3 periodos importantes. Y cuando ustedes hagan su línea del tiempo, me gustaría que dividan, ¿sí? Dividan los científicos que están en cada una de estas etapas. El primer periodo corresponde a la Edad Antigua. Ahí ocurrió un movimiento que se llama el racionalismo. Ya vamos a explicarlo más adelante, pero tiene que ver con el uso de la razón para poder explicar los fenómenos de la naturaleza. El segundo periodo es la Edad Media, en donde ocurrió un movimiento llamado escolástica, en donde se relacionaba los conceptos religiosos, los conceptos divinos con los fenómenos naturales. Y el tercer periodo de la historia de la biología que vamos a ver hoy es el del Renacimiento, donde su palabra lo dice, renace. Se quiso retomar muchas de las cosas o muchos de los descubrimientos de la ideología que tenían los antiguos, pero ahora de una manera más moderna. Entonces aquí nace el movimiento de revolución científica. Si ustedes necesitan que repita algo, pueden interrumpir, ¿sí? ¿Me escuchan bien, cierto? Muy bien, entonces vamos a comenzar con el primer periodo y es la Edad Antigua, ¿sí? Una gran parte de la comunidad creía en ese entonces en una teoría. Esa teoría, a ver, Giselle está entrando. Esa teoría se llamaba la generación espontánea. ¿Sí? La generación espontánea decía que habían animales como los sapos, que ellos podían surgir de materia inanimada. Cuando hablamos de materia inanimada es que no tenía vida, ¿sí? Ellos pensaban que los sapos surgían del lodo. Se creía también que algunas especies podían dar origen a otras, es decir, que una planta podía dar origen a otros animales, ¿sí? Entonces, en ese entonces se creía mucho en lo místico. Ellos, los sabios, se limitaban solamente a estudiar aspectos determinados de plantas y animales. Y como tenían cierto apego a la Biblia, a la parte religiosa, donde se dice que de dónde surgió Adán y Eva, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué dice la Biblia sobre la creación del hombre? Brian, Oriel. El hombre del polvo, profe. Del hombre del polvo. ¿Y la mujer y Eva de dónde? De la costilla. De la costilla. De la del hombre. costilla. Entonces, en ese entonces, los sabios, los filósofos, se regían por la Biblia. Y así mismo estaban tratando de interpretar el resto de las especies. Provenían de materia inanimada. Eso lo explica la generación espontánea con el señor Aristóteles. Luego, entonces,
como les decía, se creía que ciertas plantas producían mamíferos rumiantes, es decir, ratones, roedores, en el interior de los frutos. Imagínense eso, que un ratón se produzca a partir de una planta, ¿sí? Yo creo que eso no tiene mucha lógica. Hoy se sabe que estos organismos solamente se pueden originar por un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso por el cual se origina un nuevo ser vivo? Ustedes lo saben. ¿Cómo se llama? Esa es una función básica, vital de todos los seres vivos. Nosotros tenemos la función de nutrición, Reproducción. reproducción, muy bien, ¿sí? Gracias a los estudiosos entonces de la época moderna se sabe que ninguna planta da origen a un ratón. ¿Qué era lo que sucedía? En ese tiempo se guardaban todos los granos en un lugar. ¿Y qué pasa cuando hay granos en sacos después de un tiempo? Los ratones o los roedores, los rumiantes llegan de los bosques para poder comerse ese grano. Entonces ellos no visualizaban esa relación. Ellos simplemente pensaban que al tener guardado o almacenado los granos en X lugar, de repente aparecían otros seres vivos. Eso es teoría espontánea. Pero ya sabemos que ese pensamiento no era correcto, porque la única manera que tienen los seres vivos de originar otro es por medio de la reproducción. Seguimos entonces, ya vimos entonces primero Aristóteles y la teoría de generación espontánea. Ahora nos vamos al siglo, ¿qué siglo es este? XVIII. Seguimos todavía en el primer periodo, la Edad Antigua, de la historia de la biología. En este siglo no se tenía aún una visión unificada de los seres vivos y los procesos biológicos. Y ellos clasificaban entonces a todas las entidades en tres grandes reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Esta separación nos indica que ellos podían clasificar los minerales, ¿sí? Ellos consideraban a los minerales totalmente diferentes que los vegetales y las plantas. Y al final los agruparon tanto a vegetales y a animales, ¿verdad? Porque ellos comparten algunas características como la organización corporal, la capacidad de crecer, la capacidad de morir, la capacidad de reproducirse. Yo creo que todos ustedes cuando están en primaria escuchan que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esas características fueron las primeras que establecieron los estudiosos de la biología para poder clasificar las cosas que sí tenían vida de las que no. Entonces, en este siglo se dieron grandes avances en el estudio de la biología. En 1778 apareció este naturalista, él se llama Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, pero para nosotros los biólogos lo conocemos como Lamarck, ¿sí? Así que anote ese nombre, Lamarck. Él propuso entonces la clasificación de la naturaleza en dos grandes grupos. Primero, los minerales como seres inorgánicos y luego entonces los seres orgánicos. Ahí agrupó a los animales y a las plantas porque tenían organización corporal definida. Luego entonces de esta clasificación histórica, por aquí comienza ya la biología a verse como una ciencia como tal. Antes no era una ciencia. Aquí comienzan los primeros indicios de ser una ciencia. Entonces, hasta el año 1776 apareció otro científico, él se llama Gottfried Trevinarius, 1776. Él sugiere el término biología, al igual que su homólogo Lawrence Ockham, ¿sí? Ellos sugirieron, no fue que ya la biología era una ciencia, ellos sugirieron el término biología para designarla como el estudio de los seres vivos. Recuerden, año 1776. Nos vamos entonces, eso fue parte de la Edad Antigua, ¿sí? Ahora nos vamos a la etapa del racionalismo, que está relacionada con la Edad Media. Hace más o menos 2500 años
algunos sabios distinguieron entre el estudio de la naturaleza y las cuestiones religiosas. Recuerden que antes todo era doctrina, todo estaba arraigado a la religión. Aquí en esta época de la Edad Media empezó a existir una división entre lo natural y lo teológico. Teológico es religioso, ¿sí? Entonces fue un paso muy importante para el desarrollo y el surgimiento de la biología y de otras ciencias esta época. Nació el pensamiento naturalista, que intentaba explicar los fenómenos naturales basados en hechos y procesos de la propia naturaleza y no en términos místicos y sobrenaturales como lo hacían las sociedades antiguas. Y les pongo un ejemplo, si de repente en una comunidad de esa época antigua llovía mucho, ¿qué pensaban las personas? Que ya se iba a acabar el mundo porque venía otro diluvio universal. Pero resulta que desde el punto de vista naturalista es un fenómeno atmosférico causado por los diferentes cambios del clima de la región. Entonces, en esta época del pensamiento naturalista sobresalieron algunos filósofos jónicos y ellos fueron los primeros en aportar estas explicaciones naturales a los fenómenos físicos que ocurren en el medio. Con base entonces a su observación, a la observación de los acontecimientos y a su pensamiento. El primero de estos filósofos jónicos importantes de esta época fue Tales de Mileto. Él fue uno de los fundadores de esta filosofía naturalista y él afirmaba que todo lo que ocurre posee una causa natural y que provoca un efecto. Él decía que había un orden natural en el universo, que las cosas no ocurrían porque sí, no ocurrían al azar. Estos filósofos, ellos iniciaron un tipo de pensamiento según el cual el funcionamiento del universo debe ser comprendido a través de la observación y a través de la razón. A esta corriente se le llamó el racionalismo. Se lo resumo de esta manera, de repente les puedo preguntar en la prueba, ¿qué es el racionalismo? Es una corriente filosófica en donde se utilizaba la observación y la razón para explicar fenómenos. Recuerden que antes todo era místico, ¿sí? Ahora no, ahora teníamos que observar y teníamos que pensar por qué ocurren las cosas. El racionalismo fue aplicado entonces a la interpretación del mundo vivo, en atención a su estructura interna, cómo estaban compuestos los organismos, los animales, para poder entender el funcionamiento y la organización. Entonces, a raíz de la necesidad de estudiar cómo estaban organizados los animales internamente, uno de los primeros en estudiar esa estructura de los seres vivos fue este señor que aparece aquí, Acmeón, en el siglo VI antes de Cristo. Él era un griego, un filósofo griego, y él realizó unas descripciones del nervio óptico primero, ¿sí? El nervio que está alojado en el ojo que nos permite ver, y también estudió hizo algunas anotaciones del desarrollo del embrión de pollo, cómo nacen los pollitos, las gallinas. Él fue el primero que empezó a estudiar ese funcionamiento de los seres vivos, ¿sí? Racionalismo, estamos en Edad Media. Luego entonces apareció Hipócrates, todavía estamos en racionalismo. Hipócrates se considera el padre de la medicina. Yo leí que muchos quieren ser doctores. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a la universidad, a la Facultad de Medicina, van a encontrar un monumento de este señor, Hipócrates, el padre de la medicina. Él decía que los médicos debían observar atentamente al enfermo para localizar el funcionamiento corporal y la enfermedad. Muchos médicos de la época creían todavía en cosas divinas, pero él hizo la diferencia, ¿sí?
Entonces, el gran mérito de Hipócrates, por el cual es muy reconocido en la historia de la biología, fue aportar una visión naturalista de la medicina, un área pues que estaba dominada por la magia y la superstición. Su racionalismo o su uso de razón también aparece cuando él explicó cómo se transmitían las características físicas de padres e hijos. En ese momento no se sabía nada de cromosomas, de genética. Él simplemente pensó que cada parte de nuestro cuerpo producía unas partículas muy pequeñas y que esas partículas eran transmitidas a la descendencia al momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque padres e hijos exhibían las características similares. ¿Sí? Entonces él inició una corriente de pensamiento. Otro expositor del racionalismo, entonces, es el señor Aristóteles. Aristóteles se considera el padre de la zoología. Vimos Hipócrates de la medicina, ahora Aristóteles es el padre de la zoología. Él realizó grandes contribuciones a la biología. La zoología es una rama de la ciencia que estudia los animales. Aristóteles describió cerca de 500 tipos de animales y los clasificó en base a las semejanzas, en base a qué se parecían. Y un hallazgo muy importante que encontró Aristóteles, por ejemplo, fue que clasificó a los delfines como mamíferos, no como peces. Los delfines no son peces. ¿Y por qué los clasificó así? Él simplemente empezó a observar. Él decía que los delfines tienen pulmones, que los delfines respiran aire y por ello ellos mueren cuando se les mantiene mucho tiempo debajo del agua. Por eso ustedes ven que ellos saltan constantemente o simplemente tienen la cabeza fuera del agua constantemente, pero es porque necesita aire para respirar. También los delfines tienen sangre caliente y sus embriones o sus crías, ellos se desarrollan dentro del cuerpo materno, alimentándose de la placenta de su madre. Entonces, estas observaciones sin necesidad de un laboratorio especializado, simplemente anotó sus observaciones, lo llevaron a clasificar a los delfines en un grupo muy distinto a los peces, porque no poseen las mismas características. Entonces, gracias a estas observaciones, Aristóteles utilizó de forma muy empírica, de forma pionera, dos pasos fundamentales del procedimiento científico. Uno fue la búsqueda de la información de la naturaleza y el otro fue reflexionar racionalmente sobre esa información. ¿Sí? Así que aquí comienza el método científico, pero de una forma bien sencilla. Aristóteles tenía un alumno. Ese alumno se llamó Teofrasto de Ereso, ¿sí? Fue su discípulo. Él describió cerca de 500 especies de plantas y las clasificó entonces en 3 tipos, según sus características: árboles, arbustos y hierbas. Por este descubrimiento, entonces, Teofrasto fue considerado el padre de la botánica. Observen, vimos el padre de la medicina. ¿Quién era? ¿Quién era el padre de la medicina? Hipócrates. ¿Y el padre de la zoología? Aristóteles. Y ahora el Aristóteles. padre de la botánica, Teofrasto. Y ellos 3 establecieron sus descubrimientos en la etapa del racionalismo, uso de la razón. Ahora entonces nos vamos con el señor Galeno, desde los años 120 a 200 después de Cristo. Los que acabamos de ver eran antes de Cristo, ahora estos son después de Cristo. Los griegos, la civilización griega decayó, ¿sí? Y el imperio romano empezó a ascender, a tener poder. Entonces, en ese momento, la ciencia tuvo un declive, porque los griegos eran muy interesados en las observaciones naturales. Los romanos no creían tanto en lo natural. Ellos tenían una doctrina, ¿sí? Su doctrina religiosa.
Entonces, el conocimiento científico no tuvo gran auge en esta etapa de la historia. Uno de los pocos investigadores sobresalientes de esta época fue el señor Galeno. Ellos, los romanos, recuerden que estábamos diciendo que el imperio romano había ganado auge en esta época. Los romanos no permitían la disección de los cadáveres. Galeno era un médico cirujano de los gladiadores. ¿Ustedes saben qué es un gladiador? ¿Saben qué es un gladiador? Los varones. ¿Qué es? ¿Qué es un gladiador? Un peleador, ¿sí? Entonces imagínense, los peleadores tenían médicos solo para ellos, pero cuando morían, estos médicos no podían disectar, no podían abrir los cuerpos porque el cuerpo era un templo sagrado para la religión. Entonces Galeno solamente tenía la oportunidad de ver la anatomía. Cuando hablamos de anatomía son los órganos, la forma. Solamente podía ver la anatomía humana de los gladiadores que él trataba, pero no podía hacer más. Entonces, gran parte de los estudios de la anatomía que hizo Galeno se basan sobre todo en la disección. Cuando hablamos de disección es abrir, ¿sí? De la disección, pero de animales pequeños como cachorros, como ovejas, como monos. Entonces, él escribió una obra importante para la medicina y para la historia de esta época. Su obra se llamaba Anatomía y Fisiología Humana e influyó en la medicina del siglo XVI, ¿sí? En esta obra él decía, o su idea era que las leyes naturales podían ser descubiertas mediante la observación y la razón, ¿sí? Y esto no debía ser sustituido por la visión del mundo de la intervención de Dios y de los santos. Entonces, en esta época fue muy difícil el desarrollo de la ciencia, como lo ven en celeste, en el cuadro celeste, porque la visión cristiana de la época no permitía percibir el mundo a través de los sentidos. Así que los científicos estaban como escondidos, tratando de realizar entonces sus investigaciones. Otros personajes sobresalientes en esta época fueron el obispo inglés Robert Grosseteste y su discípulo, el monje franciscano y filósofo Roger Bacon. Ellos establecieron una corriente llamada escolástica, y observen que ellos eran obispos y monjes, estaban muy arraigados a la religión, pero ellos también creían en la ciencia. Entonces establecieron la escolástica, que es como un punto intermedio, un método en donde se intentaba conciliar el racionalismo, o sea, la razón de los filósofos griegos, ¿sí?, con la Biblia. Quiere decir que la ciencia y la religión estaban ligadas, ¿sí? Eso pasó entonces en la Edad Media. Los estudios de la naturaleza, en este momento donde surge la escolástica, son los precursores entonces de la ciencia moderna. Yo creo que ya son las 9:40, me pasé 4 minutos. Lo voy a dejar hasta aquí. Me faltan 8 científicos. Voy a detener. Me faltan 8 científicos y de ahí la importancia que siempre les digo que seamos puntuales. Tuve que esperar 6 minutos y bueno, las instrucciones que les di. Voy a grabar ese pedacito que me hace falta. Lo voy a subir allí al EduPage para que ustedes mañana, el día que les corresponde la clase asincrónica, lo puedan ver. Entonces, déjenme ver si les puedo presentar algo. Ustedes tienen que investigar, además de los 19 que aparecen aquí en la clase, uno más para completar los 20.
¿sí? Pero ese científico más que ustedes van a investigar, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profesora. Ajá. Ese científico más que van a investigar, aquí está, el que está en signo de interrogación, tiene que ser exclusivamente del siglo XIX, ¿sí? Porque los que yo les he presentado aquí es hasta siglo XVIII. El científico o el naturalista 20 para completar debe ser del siglo XIX, el que usted desee, porque hay muchos, ¿sí? Entonces, esta actividad, recuerden que los viernes son los días que se entrega la actividad. Tienen toda la semana para hacer su línea del tiempo con este tema del día de hoy. No me interesa que usted se aprenda los 20. Si ustedes vieron, yo hice énfasis en el padre de la zoología, el padre de la botánica, el padre de la medicina, pero sí es importante que usted sepa, cuando escuche el nombre, ese científico aportó algo a la historia de la biología. ¿Alguien no sabe hacer una línea del tiempo? Utilice su creatividad, la debe hacer en Word, en planes y preparaciones o el currículum de EduPage. Yo les subí esta presentación en PowerPoint sin el audio, tengo que subirles el video y ahí está la indicación de lo que yo quiero que haga con este tema en un documento de Word. Todavía no he abierto la actividad para que usted me la envíe. ¿Por qué no? Porque el miércoles tenemos clase sincrónica de nuevo, la otra parte, la segunda parte. El miércoles yo les voy a proyectar en la pizarra todo lo que está relacionado con las ciencias auxiliares de la biología y la actividad 2. Entonces, el jueves yo voy a abrir la opción para que ustedes entreguen. Y en ese documento de Word debe aparecer la línea del tiempo, que está relacionado con la clase de hoy, y debe aparecer entonces las definiciones de las ciencias, de las ramas de la biología, que es lo que vamos a ver el miércoles. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Quedamos claros de lo que hay que hacer esta semana? Nadie me dice nada. Sí, profesora. Sí, profesora. Bien, entonces pues terminamos y nos vemos por EduPage. Ya, profe. Que cuidan. Que ten... Chao. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, hasta el miércoles. Chao. Bye. Chao, profe. Chao.